Mirada del arte. Hola, ¿cómo están? Estamos en la Galería de Arte Guillermo Núñez en un nuevo programa Mirada del Arte. Y hoy estamos en una muestra colectiva titulada Arte por la Memoria, los Sueños y la Libertad, que se desarrolló en conjunto con artistas locales de la Comuna del Bosque y artistas autoconvocados de la Asociación de Pintores y Escultores de Chile, APES, auspiciado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y hace poco tuvimos una extraordinaria inauguración y vamos a hacer un recorrido por esta interesantísima muestra. Son 28 artistas quienes fueron convocados con la temática de la mirada dentro del filtro y también de los parámetros que estamos conmemorando los 50 años del golpe cívico-militar de la dictadura de Pinochet en 1973. Entonces, vamos. Acá en este ángulo estamos en el hall central de la Galería de Arte Guillermo Núñez, de la Casa de la Cultura Alcembocares, del paradero 37 de la Comuna del Bosque. Y nos encontramos con tres obras en este ángulo. Soledad Espinosa, una destacada pintora, más conocida como la Madonna del Bosque, quien acá retrató lo que es el detenido desaparecido y ciertas mujeres que han sido símbolo de la lucha para buscar hacer deudo y hacer justicia por esa búsqueda, ¿cierto? Como el caso de la Anita González. Tenemos otra mujer emblemática que también es un símbolo de la búsqueda y la lucha de la verdad, que es la Joan Jara, que es la compañera del destacadísimo cantautor, director teatral, mimo, escritor, poeta, Víctor Jara. Y tenemos acá una mujer que simboliza la cueca sola, que fue un símbolo. Hace poco murió Sinéad O'Connor, quien estuvo en 1990 en el Estadio Nacional, ¿cierto? Junto a Sting, junto a grandes artistas internacionales como nacionales. Y también se les invitó a la agrupación de detenidos desaparecidos y en ese momento con Sting bailaron la cueca sola. Ellas están en blanco y negro y lo que está en oscuro, en color terroso, ¿cierto? Con esa venda y con esa boca que está implorando justicia, es la detenida o el detenido desaparecido, y en el fondo se observa un pedazo de los lentes del presidente elegido democráticamente en 1970, ¿ya? El señor y doctor Salvador Allende Osa. Luego tenemos en estas dos obras dos artistas jóvenes, talentosas, también bosquinas, ambas son artistas locales, ¿cierto? Claudia Osorio y Melissa Santander. Claudia Osorio hace algo súper interesante, decir que todas las medidas son del mismo tamaño, son estándar, son 80 por 80, ¿cierto? Eso para hacer que la muestra se vea visualmente ordenada. Ese fue como lo que se estableció también con la PECH, en conjunto con los artistas locales. Se fue reforzado, de cierta manera, el formato. Pero no se limitó a la superficie. Uno podía pintar sobre lo que quisieran, pero dentro de esos márgenes. Tela, cartón,
madera, lo que fuera, plástico, etc. En el caso de Claudia, tomó un cartón, ¿cierto?, que se encuentra a lo mejor en desuso, de esto de caja, de embalaje grueso, y ahí dibujó el día del golpe, la detención, hay cantidad, y todo esto lo realizó solamente con carboncillo sobre el cartón. Entonces también está eso de la memoria, ese imaginario que se aborda como si fuera una cámara del tiempo que vamos retrocediendo, pero en este formato, algo precario, algo sencillo, pero sí muy profundo y simbólico. Aparece dónde está, se mató Allende, la moneda, los detenidos desaparecidos, los ejecutados políticos, no más represión, etc. Muy buen trabajo. Melissa hace algo distinto, pero dentro de la temática y de este título que se puso en esta muestra, que se llama Arte por la memoria, los sueños y la libertad por los 50 años del golpe cívico-militar. Lo que pone es las manos, que las manos simbolizan lo que se quiere construir como un nuevo imaginario, un nuevo mundo. Y además está tejiendo un nuevo ADN de que se estaba construyendo en aquella época, pero que se corta, del 70 hasta el 11 de septiembre del 73, pero también involucra no solamente a Chile, sino también a lo que estaba pasando en esos álgidos tiempos de revolución, contrarrevolución, ¿cierto? Lo que era en Latinoamérica, ¿ya? Un nuevo país, un nuevo mundo, una nueva mirada, ¿cierto? Algo que se estaba revolucionando para todas y todos. Se buscaba eso. Y eso estaba cosiendo acá. Y esas manos están hilando eso. Vamos por acá. Acá tenemos otro trabajo esta es una artista, parte del directorio de la PES, Esteban Peñalosa, donde hace una cronología de la historia cívica republicana, pero que comienza con el doctor Salvador Allende, viene la dictadura, que nunca fue gobierno, fue dictadura, porque nunca fue elegido, después se hizo un plebiscito muy oscuro, muy manipulado, todos sabemos esa historia, y luego Patricio Aylwin, y cuando quiso el dictador mantenerse en el poder, en 1988, la gente le dijo que no. De nuevo, y ahí se abren las compuertas para retomar y recuperar la democracia. Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lago, Michelle Bachelet, Piñera y Gabriel Boric. Eso es como la línea del tiempo. Él hace un cronograma desde la ruptura del país a la recuperación, y acá hay hitos. Hace como una pintura más de tipo gráfica, pero que en el fondo pudiéramos ir leyendo parte de nuestra historia. Acá dice el Partido Socialista, la CUP, qué sé yo, no los voy a leer a todos, pero hay hitos. Acá está Radio Umbral, que fue muy importante, la radio chilena, Quilapayún en la música, está la cultura, está el no, los 119, ¿cierto? Está el Estadio Chile, la Vicaría de la Solidaridad, etc. Son todos hitos que él nos deja como si esto fuera una pintura, pero más estilo de un cronograma de la historia que nos ha tocado dentro de los 50 años. Eso es interesante en ese punto. Y acá tenemos a otro destacado artista, miembro de la Asociación de Pintores y Escultores de Chile. Él es el director de la Sala Santiago Natino. Estuvimos hace poquito dialogando con un artista, con la muestra visible, ¿cierto? Con Leonardo Soto Calquín,
Y él se llama Alex Quintero. Alex Quintero hace un trabajo súper interesante. Él viene con la escuela, ¿cierto? Fue ayudante de Balmes, y él trabaja con los desusos, con la experimentación, con la mancha, pero aquí hace una lectura súper interesante. De hecho, toma esto, un acto que sucedió con un camarógrafo. De hecho, lo relata acá. Dice, Leonardo Eriksen registra su propia muerte. Esto fue para el tanquetazo, ¿cierto? Mientras cubre los acontecimientos de ese día, ¿ya? Esto fue en junio de 1973, no fue en septiembre, ¿ya? Y esta imagen está extraída donde aparece un militar, ya, de grado, mirando y apuntando al camarógrafo, y él graba su propia muerte. Terrible, terrible. Y aquí, por eso que este plástico está en luto. Y es como la bolsa de los muertos, ¿cierto? También tiene ¿cómo podríamos decirlo? Esa simbología y también simbología concreta y metáfora. Sigamos por ahí. Acá hay dos artistas, una es Inés Lázaro, también miembro y secretaria de la Asociación de Pintores y Escultores, que habla un poco de la invisibilidad, ¿cierto? Que pasando 50 años todavía están esperando los familiares que quedaron. Pero el tiempo se han ido muriendo, como la Anita González, y que no han dado justicia o no han podido darle su sepultura que corresponda, ¿ya? Por lo tanto, así, dice, 50 años, y así espero. Con una pequeña bandera, las personas le dan la espalda, la sociedad en su conjunto le da la espalda, la historia le ha dado la espalda, y ellos siguen ahí esperando, y se siguen muriendo, sin encontrar su deudo, o por último, de tomar sus huesos, o lo que sea, para darle cristiana sepultura o digna sepultura en su totalidad. Acá tenemos una obra de Cristian Carrillo, también miembro de la PES, donde aparece en primer plano los marcos de los lentes de Salvador Allende, y que se proyecta, ¿ya? Proyecta el avión que bombardeó La Moneda. A todo esto, desde el punto de vista técnico, el caso de Inés Lázaro está hecho con óleo o acrílico sobre carboncillo, ¿cierto? El carboncillo es un material muy dúctil, muy gráfico, y le permite la soltura y también hacer la gráfica. En cambio acá, esto está hecho con acrílico sobre tela, con colores de oro, ¿cierto? Y acá, si se acerca, se puede ver ese velo que da la impresión como si estuviera develándose algo. Y esto se hace con un paño, se limpia y se echan más veladuras, como le llamamos los artistas. Y estos tres trabajos, por último, otro de Felipe Drago, socio, miembro de la APECH, destacado artista visual, quien toma el Océano Pacífico, donde en ese lugar todavía en las profundidades están los detenidos desaparecidos, y que de una u otra manera quienes son los que a lo mejor lo han visto son estas ballenas, la flora y fauna del Océano Pacífico. Esa es como la simbología en cierta manera. Aquí estoy de otro artista local, si se acerca por favor la cámara. Vemos a Jordan Quirós, un artista joven de la Comunidad del Bosque,
él ya trabaja más la conceptualización y él es más performista en ese sentido. El negro, que es el luto, y acá conversando con el artista me decía, esta frase es del dictador. Cuando le hacen una entrevista le dicen, ¿qué pasa con los detenidos desaparecidos? ¿Qué pasa con los familiares? Dicen, ¿y qué pasa con el perdón? Y él se manda esta frase, ¿qué pasa con el perdón? Que lo pidan ellos. Y aquí aparece, ¿cierto?, lo que es la simbología de los militares, de la guerra sucia, etcétera, ¿cierto? De lo que significó en esa época, porque fue un gobierno que utilizó la fuerza para controlar y los controlaban matando, la torturando, violencia, la tortura. torturándolos. Y con eso se ponía un manto de temor. La gente no quería hablar, empezó la autocensura en la familia, etc. Y así dividiendo también al país. Este es un trabajo de mi autoría, yo también participo en esta muestra, Carlos Lizama, y yo lo que tomé fue a partir de una foto de una destacada fotógrafa chilena nacional, que lo tuvimos acá a principios de marzo en la Galería de Arte Guillermo Núñez. La muestra se llamaba Luchadoras. Ella se llama Marusela Ramírez. Esperemos tenerla en este programa. A mí me encantaría entrevistarla. Y esta foto la encontré potente, porque ella sigue las marchas, los mitines, las acciones de las dos agrupaciones y organizaciones de derechos humanos, tanto familiares de detenidos desaparecidos como familiares de desaparecidos, de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos, eso. Y otras organizaciones afines. Como la Aquí, Fundación Taller Sol. por ejemplo, la Fundación Taller Sol. Y aquí vemos una performance, ¿cierto?, donde las mujeres dignamente portando a su familiar detenido desaparecido o ejecutado político, ya con un pañuelo, para comenzar con la cueca sola, dándole la espalda a la moneda. Lo que significa la moneda que fue bombardeada, pero que también nunca se dio la posibilidad de apoyarlos y siempre se les cerraron las puertas, hasta que vino en la época de Elwin, ¿cierto? Con el informe Rating, pero siempre a medias tintas y no en su totalidad. Eso tenemos que decirlo y es así. Yo trabajé con acrílico sobre tela, tomé la foto de Marusela Ramírez, yo le pedí permiso, ¿ya?, por el derecho de autora en este caso, ¿cierto? Y todavía no se le mandaba. Y trabajé, y todavía siento que esta pintura todavía no está acabada para mí, ya está resuelta, es potente, la imagen en sí misma es potente, pero quise darle ese dramatismo que en sí mismo lo tiene, ¿ya? Ese dramatismo. Ahora vamos a ir a la sala grande. Ahora nos encontramos en la galería principal de la Sala de Artes Visuales Guillermo Núñez, Premio Nacional de Artes 2007. Y haciendo un poco, va a cumplir este año, en agosto, 20 años de vida de esta galería. Y la primera muestra fue del maestro y Premio Nacional de Arte Guillermo Núñez. Tremendo artista. Y cuando le solicitamos para pedirle permiso, si nos daba la autorización de colocar su nombre en vida, él dijo, yo feliz, encantado, pero me gustaría que la línea editorial de la galería fuera arte consecuente y arte de resistencia para que la gente pudiera ver la realidad y también de memoria. Y estamos haciendo carne en eso, por eso que en esta muestra colectiva que estamos mostrando en este programa de Mirada del Arte, tiene que ver con eso. Porque la memoria
parte temática no solamente de las artes visuales, sino es parte importante de las artes en general. ¿Ya? Estamos ahora con una muestra de un destacado artista local, él se llama Luis Peña Velázquez, que él es profesor acá en la Escuela de Artes y Oficio de la Casa de la Cultura en Anselmo Cáiz. Él enseña los días sábados cómics y como buen dibujante caricaturista siguió la línea, hizo al dictador Pinochet. Ese día fatal, oscuro, 11 de septiembre, tiene esta cuña, esa frase, ya, denle guaraca hasta el final y no se apague el incendio. Por lo tanto, es un trabajo bastante establecido. Es el único que retrata al dictador, entre paréntesis. Todos abordan otros personajes, qué sé yo, situaciones. Aparece la figura de Salvador Allende, pero la figura oscura es el único que lo retrató. Y eso es interesante, y eso es muy loable desde ahí, ¿ya? Pero también hay un trabajo muy bien armado comunicacionalmente y desde la óptica del cómic está bien logrado. Así que está sobre un papel que tiene textura, ¿cierto? Que hace que el lápiz grafito, trabajó con lápiz de colores, ¿cierto? Se pueda vislumbrar la textura de ese soporte, ese papel o tela, porque es bien, tiene una textura, ¿no? Por lo tanto, se observa también las valorizaciones y el esfumato que le llevamos. Eso. Vamos ahora a seguir con este muro. Acá nos encontramos con una destacada artista visual y que es parte del directorio de la Asociación de Pintores y Escultores de Chile, APECH, Virginia Cordero. Ella siempre ha trabajado en su línea temática personal lo que es el perro, más que el perro, en realidad el quiltro, ese animal que nadie lo quiere proteger, que nadie quiere hacerse cargo y que es parte también de la oscuridad de la sociedad. Acá está, supuestamente, podríamos colocar el matapaco, que también simboliza eso, ¿ya? Pero simboliza en cierta manera lo que es nuestra sociedad, como en qué estado estamos, ¿ya? Aparece atrás las manos de las víctimas de la dictadura y más al fondo la moneda en llama. Ella trabaja con acrílico, moldeando un poco la pintura. Ahí hay un chorreo, ¿cierto? Esto, cuando se levanta la pintura y aparece eso es interesante, ¿ya? Y trabaja con escala de grises, ¿ya? En su totalidad, ¿ya? Colores que yo le llamo gama sucia. Eso no indica que la gama sucia sea mala. Lo que pasa es que cuando uno toma el color blanco, negro, color, aparecen los colores agrisados y eso se ensucia. Si uno sabe ponerlos bien, el componente de los resultados es bastante bueno, interesante. Acá vemos en su totalidad ya colores fríos, ya que están jugando y se están complementando con los rojos, que son colores cálidos, pero la gama en su totalidad son colores fríos. Acá tenemos otro trabajo que también es parte de una artista destacada y miembro activa del directorio, la Marcia Bravo, donde podemos ver un trabajo de collage. Ella trabaja con recorte y arma todo un universo, ¿ya? Esto es muy interesante porque uno lo ve de lejos y ve todo un manchón, ¿te das cuenta? ¿Ya? Pero si uno lo ve cerca, o sea, tú tienes dos lecturas, desde lo micro, desde verlo aquí, hasta lo macro. Entonces tú ves un universo total.
trabaja también con las manchas como si fuera el acrílico, lo utiliza como si fuera acuarela. Entonces hace esta mixtura de elementos y es un universo. Y ella está en esa línea técnica, ¿te das cuenta? Es muy interesante eso. Luego tenemos al presidente de la Asociación de Pintores y Escultores, un pintor ya conocido, destacado en nuestro medio, un gran gestor ya, y también que ha llevado muy bien a la Asociación de Pintores y Escultores ya en todas las acciones que hemos realizado, que es Alex Cheliu, ¿ya? Y siguiendo con la coherencia técnica, podemos observar acá a la figura de Salvador Allende, pero donde se funde en la bandera de Chile. De hecho, hay un texto acá que dice nuestro cielo. Él también pegó las diapositivas que antiguamente se utilizaban, que eran cartoncitos con una foto, que habla también de la memoria, del recuerdo, ¿ya? Acá está puesto en sí mismo esa diapositiva, que puede ser una imagen latente o puede ser una imagen que la quisieron velar, que la quisieron ocultar, con este color verde que habla también del color de los militares, de su vestimenta, ¿ya? Y que se va fusionando con el rojo, que el rojo también es el color del dolor, de la sangre, pero también de la fuerza. Entonces ahí hay una contradicción. Abajo donde aparece también la figura de Salvador Allende y donde los marcos no son marcos en color oscuro, que él utilizaba marcos negros, es el color del cielo. Esa también es otra simbología. Trabaja mucho con la gráfica, ¿cierto? En su trabajo, si uno lo observa, Alex Cheliu, si pueden ver, tiene perros también, tiene corazones, tiene figuras cayéndose. Acá, y también mucho grafismo, ¿no? Ese gesto, ya, está siempre, es una impronta en su quehacer artístico. Muy buen trabajo, muy buen trabajo. Acá tenemos a otro socio y ex director, el destacado artista y más en la órbita gráfica, Miguel Rodríguez. Acá él hace un trabajo donde la superficie ya no es tela, él coloca una madera, ya, donde sobre la madera pintada con un cuerpo central que es detenido, desaparecido, un torturado, y toma estos palos, estos troncos que si fueran las astillas, los huesos, ¿cierto?, calcinados, que me hace recordar Pisagua, cuando se descubre en el desierto y aparecen estos cuerpos donde se veían los huesos de acá, de las costillas, su cráneo con la boca abierta. Tipo osamenta, sí. Tipo osamenta. Estamos en eso, el rojo también es lo que es la sangre, ¿cierto? Acá está ese chorreado que da cuenta del dolor que sufrieron gente por pensar distinto, fueron aniquilados. Seguimos con una destacada artista local, que es Soledad Guajardo. Ella hace un trabajo de la memoria muy bien compuesto, bien armado. Al lado derecho tenemos la figura nuevamente de Salvador Allende con una lágrima roja. Esa lágrima roja se compone con el bombardeo de La Moneda. Y además es una lluvia y se ve delicadamente, finosamente esta lluvia, esta lágrima de lluvia, de sangre que va cayendo acá a los detenidos desaparecidos, donde dice el dónde están. Además, ese deudo está con la flor, ¿ya? Que le dedico una flor para el detenido desaparecido. Por lo tanto, esta composición
hace lo siguiente, es monocrónico, es en su totalidad, ya trabaja en la gama en monocromática, pero de gama de grises, en su totalidad del cuadro, este 80x80, que todos son 80x80, ya lo dije al principio, pero donde aparece esta cosa, el color cálido, pero de dolor, del rojo, lo que simboliza el rojo, pero en lágrima, en esta lluvia fina, pero también esta lluvia de dolor y de lágrima. Está llorando el cielo, con rojo, ¿ya? Y esta flor que simboliza al león, detenido desaparecido o ejecutado político. ¿Te das cuenta? Soledad Guajardo, una destacada artista local de la Comuna del Bosque. Sigamos. Acá está Pablo Carreño, tenemos lo que simboliza la espera. Con la flor, seguimos con la flor, ya está más grande la flor. La bandera chilena, puesto con spray, que es lo que significa el dolor, ¿cierto? Disparos. Ahí trabajó con la gama de la bandera chilena, ¿ya? Los colores patrios, blanco, rojo, azul. Si tú te das cuenta, hace una degradación para acá. Blanco, rosado, rojo, violeta, azul. Y sinuosamente, seguramente con un paño o con el pincel, puso memoria sobre la silla. ¿Qué es lo que es la silla? La espera. La espera. Hay un memorial de los degollados que va en la carretera yendo hacia el aeropuerto, que son de los profesionales que fueron degollados y se le pusieron sillas. Una simbolizando profesores, pero otra por la espera. Muy buen trabajo de Pablo Carreño. Acá este trabajo es súper interesante desde el punto de vista plástico y simbólico. Coquimbo Miranda, destacado artista, también todos miembros de la PECH, además es un filántropo y un gran colaborador de la PECH, tenemos que decirlo, obviamente. Y aquí habla de la memoria, habla de la Amonaparra, de la Brigada Amonaparra, habla de la cultura, que esa cultura habla de los libros que fueron quemados en aquella época, del 11 de septiembre, el apagón cultural que se hizo a partir de quemando, no solamente quemando, destruyendo. Y acá se observan elementos, aparece nuevamente el marco de diapositiva que utilizaba también Alexis, ¿se dan cuenta? Es Acá que aparece eran de la época. El disco, por eso digo, son elementos de la época. El disco vinilo que uno escuchaba, los Quilapayún, el Venceremos, los Inti Illimani, Víctor Jara, Violeta Parra, Patricio Mann, etcétera, etcétera. Y está quemado, ¿saben lo que está quemado? El álbum de diapositiva se quemó, se está triturando con el fuego. Lo que quisieron apagar, pero está aquí. Si te das cuenta del contrasentido, sí. Pero está todavía, a 50 años, está denunciando. Oye, ¿Ya? no se puede ocultar la verdad, porque la verdad siempre va a salir a la luz. Disculpa, Lea. La portada de esta muestra, ¿cierto?, de arte de memoria, es a partir de este trabajo del destacado artista nacional René Ortega. Él trabaja con 3 colores: rojo, negro, blanco. Y los encapsula y los enmarca, y aquí produce un velo. Este rojo y este negro y blanco, como si fueran los colores del mir, uno diría, pero también son colores de dolor. Negro, luto, el blanco es la luz, ¿ya? Y el rojo es la sangre. Por lo tanto, aquí aparece cuando empiezan a detener a las personas que ya eran del bando pro Unidad Popular, que estaban en el gobierno,
o que eran militantes de izquierda que fueron detenidos y ejecutados. Sigamos. A propósito de lo que puso Coquimbo Miranda, otro destacado artista nacional, Luis García, habla del apagón cultural. ¿Te das cuenta? El libro es el alma del pueblo. Recuerdo que en la época de la Unidad Popular se regalaban libros. Salió una editorial que era la Quimantú y que hacía los libros de bolsillo como el tamaño de una cajetilla. Y los obreros, antes de llegar a su labor o después, leían. Tenían biblioteca en las poblaciones, habían bibliotecas. Las casas tenían biblioteca, aunque fueran pequeñitas, pero ya se estaba fomentando pensar, leer, pero era peligroso. Por eso, sobre todo de la ideología que ellos no querían que se leyera o se practicara. Acá tenemos un artista también del directorio, Efraín Cortés, que trabaja en la Plaza de Armas, ¿ya? Él tiene un trabajo de buen rescate de retrato, y él quiso hacer a Salvador Allende porque los 50 años no podemos olvidar a un destacado presidente que tuvieron las 40 medidas que no pudo, porque fueron desde el primer día, siempre se les trató de impedir que pudieran levantar ese proyecto de la vía al socialismo, pero en forma democrática. Y único en el mundo, que fue el primer país en Chile en esa época que un presidente de corte socialista entrara al poder por las elecciones de forma pacífica. Acá esto está trabajado todo en gamas de grises, qué sé yo, y hay todo un envoltorio del mundo de las artes, del proyecto de arte en esa época, que era efervescente. Estaba el tren, Estaba la el cultura, estaba, recuerdo, o sea, estaban las brigadas de arte, ¿cierto? El Museo de la Solidaridad Salvador Allende, el museo, los artistas en su conjunto, no solamente los pintores, sino, qué sé yo, el mundo de las artes visuales, escénicas, literarias, etc. De todo. La cultura en sí misma estaba en efervescencia con un proyecto nuevo, revolucionario, y que la cultura iba a generar, digamos, en las zonas que no llegaban, ¿ya? Y era alucinante, y eso se prohibió, y eso se cortó. Sigamos. Aquí Claudia Collado es también socia, una socia nueva de la PECH, y destacada artista, egresada de la Facultad de Arte en los 80, pone América, porque no solamente esta revolución se estaba desarrollando en Chile, sino en todo el continente, ¿cierto? Por lo tanto, acá habla, ahí si uno observa, pone UP, Unidad Popular. Esta máquina creativa, ya efervescente, de colores, que era alegre también, ¿ya? Y que lo quería hacer con optimismo, ¿ya? Y que no solamente estaba encerrada en sí misma, sino quería cruzar la frontera. Súper interesante trabajo que hace. Ella trabaja mucho en la gráfica, ¿no? Hay muchos elementos de cómics, pero más en un estilo muy personal. La impronta muy personal de la Claudia es muy alucinante, ¿eh? Que ha enfrentado un imaginario muy propio de ella. Claudia, destacada artista, América. Vamos. Marco Farías, parte del miembro del directorio de la PES, hace un trabajo notable.
cielo oscuro, ese rectángulo, una esperanza, una posible esperanza, la moneda, y se va evaporando, que son los detenidos desaparecidos, los ejecutados políticos, pero no solamente eso, sino todos nosotros. Nos estamos evaporando de esa ventanita que ya se va disminuyendo, que es la esperanza. ¿Se entiende? Se está disminuyendo, la han querido llevar y destruir y eliminar y cae. Y se pierde. La memoria la quieren como dejarla así. ¿Se entiende? Muy buen trabajo, Marco Faría. Acá otro trabajo súper interesante en la órbita más del pop, en esa línea, ¿ya? Gonzalo Flores, lo que él hace me parece notable. Toma una iconografía de la época del 70. El disco vinilo, IRT. Esta era la iconografía. Entonces tú ya con esto tú vas escuchando el rojo, la fuerza, la esperanza, ¿ya? Lo que significaba el rojo. Hay una canción, El Rojo Amanecer, me parece que de los Inti Illimani. Venceremos, ahí aparece esa frase, un rojo amanecer. Pero gira en torno Chile, la marca IRT, como lo era también Kimantú y muchas otras proyectos súper interesantes. Tenemos otro trabajo, Paulo Mucho trabaja el invierno, la lluvia, el dolor, ¿cierto? La cruz, los detenidos desaparecidos, la lluvia de ese dolor. Esto está sobre madera, pintado. Sigamos. Acá está Esteban Córdoba, un artista también socio, donde ya él hace un trabajo mucho más minimalista y hermético, pero con simbología. Porque uno se pregunta, ¿qué es lo que es dorado? ¿Son las balas? Esto es donde yo voy a disparar. El tiro que le voy a dar. ¿Y qué significa el celeste? El cielo, el blanco, la pureza. Eso es interesante. El arte, por eso que mirar el arte es también reflexionar. ¿Qué me hace pensar en esa obra? No solamente lo evidente, sino lo que no es, lo que está también velado, de velar lo velado. Sigamos. Una artista destacada, Marcela Donoso, profesora, pintora de acá de la Escuela de Arte y Oficio de la Casa de Cultura en Cermocay, destacadísima artista, becada de la pasantía de la Facultad de la Universidad de Chile. Ella hace el mundo imaginario de un mundo que iba a ser, pero trabaja también con lo surrealista, ¿cierto? Este cuadro se me mueve visualmente. Estas dos bocas dan la impresión que estuvieran constantemente en movimiento y esto se me va moviendo, girando. Por lo tanto, es un cuadro que tiene varias lecturas, podríamos decir, ¿cierto? Y que también habla del universo. Ese universo que se estaba construyendo, pero que fue destruido. Habla también aquí, esto está aquí, Chile, pero también este es Sudamérica, que está bañado, ¿cierto? Océano Pacífico, Océano Atlántico. Uno va observando ciertos guiños, símbolos, ¿ya? Y te van volviendo interesante. Por último, ya el último de los 28 artistas, otro miembro socio de la PES es Andrés Vildósola. Hace algo súper interesante. Una malla de gallinero envuelve a la bandera de Chile. Una malla de gallinero envuelve la bandera de Chile. ¿Qué es lo que está diciendo?
¿Qué nos está diciendo? Y el fondo, Negro. es luto, pero destaca estos dos elementos. La estrella Pero quiere salir. hay muy bien, la estela quiere, la bandera quiere salir de ese encierro, de ese encarcelamiento, de esa mutilación, todo lo que hemos estado viendo, esa lucha constante del arte, de la creación, de la cultura, del pensar, del respetarse. Pero aquí, como país, quiere salir de ahí, quiere salir de... Hubieron muchos encarcelados, muchos torturados, que sobrevivieron, miles, millones yo diría. El Estadio Nacional, que ahí ¿cuántos llegan? 30.000 llenos, ¿cierto? Pasaron gente que tuvo suerte y que pueden decir que pudieron haber pasado. Yo conocí mucha gente de ahí y otros que no tuvieron la suerte. Ese es el país que tenemos que reflexionar, que a 50 años del golpe cívico-militar, que hay sectores que quieran decir que esto no fue tan así o que esto no fue un golpe, no es así. Por lo tanto, las artes en su conjunto tienen que gritar y tienen que reflexionar y tienen que mostrar a las nuevas generaciones que a 50 años nosotros estamos en pie y seguimos gritando y seguimos creyendo en un mundo mejor. Así que nos vemos en el próximo capítulo en Mirada del arte. ¿Cuándo? Sí, ¿cuándo?